Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a hacer una pausa en la serie de enseñanzas en el libro de Nehemías, errores que cometemos mientras edificamos. Si nos escuchas constantemente, es muy probable que te hayas dado cuenta que durante el mes de octubre han habido varias semanas donde no hemos subido nuevas enseñanzas, donde nuevos episodios no han salido en Palabra y Presencia. Y la razón para esto es que durante el mes de octubre tuvimos la experiencia de ser infectados por el COVID. Y en el día de hoy quiero hacer una pausa en esa serie de enseñanzas que estamos llevando y hablarte por algunos episodios del proceso y la crisis. Para mí personalmente el mes de octubre fue increíblemente difícil. A principios del mes de octubre mi esposa comienza a dar síntomas y cuando la llevamos al hospital le hacen la prueba del COVID, da positivo y en ese momento la regresan a la casa y la doctora pues le dice a mi esposa que una vez se enferma una persona en la casa, el resto de las personas se van a enfermar. Pasaron 2 semanas y yo todavía no me había enfermado, que de hecho en ese lapso de tiempo, en esas 2 semanas es cuando grabamos las últimas 2 enseñanzas del podcast, pero estas enseñanzas no fueron publicadas hasta casi 3 semanas, casi un mes después. Y durante esas 2 semanas vi cómo mi esposa luchaba contra el COVID. La situación se complica cuando le da neumonía y tiene que salir corriendo, la hospitalizan. En el lapso de tiempo que mi esposa está hospitalizada, ya han pasado como 2 semanas. Mi niño más pequeño, de 3 años, se enfermó, aunque fue solo por 24 horas que dio síntomas. Después fue mi hija de 9 años, que también, gracias a Dios, solamente por 1 o 2 días dio síntomas y el resto del tiempo estuvieron bien. Y después de ellos, entonces caí yo. Como mi esposa no está en la casa, ahora las responsabilidades que normalmente mi esposa tenía recaen sobre mí. Salí a trabajar en las noches. En ese lapso de tiempo mi suegra me ayudaba con el cuidado de los niños que estaban dormidos. Entonces regresaba yo en la mañana, pues me hacía cargo. Pero cuando entonces caigo enfermo, sobre mi hija cayó una presión, y era que yo estaba tan enfermo que me sentaba y me quedaba dormido entre el cansancio de trabajar y la enfermedad, y ella me tenía que estar levantando constantemente para decirme que el niño quería ir al baño o que el niño había evacuado, y así sucesivamente. Y puedo decirte que fueron semanas increíblemente difíciles. Y en el día de hoy realmente no le voy a poner tema a esta corta conversación, pero quiero compartir contigo ciertas cosas que acontecieron en mi vida en ese lapso de tiempo. Cosas que complican la enfermedad mucho más allá de lo que es físicamente, sino mental y emocionalmente. Una de las primeras cosas que aconteció cuando le dejamos saber a nuestro círculo íntimo de amigos y familiares que teníamos COVID, sucedieron 2 cosas. En una de ellas me sorprendió increíblemente ver el apoyo de ciertas personas que yo no veía o no me había dado cuenta cuán comprometidos estaban ellos con nosotros y cuán genuino era su amistad. Y cuando nos decían que nos amaban, empezaron a llegar a la casa y en el balcón o en el porche de la casa comenzaron a traernos comida. Mis hermanos de la iglesia Healing Grace, Gracia Sanadora, y mi pastor Oliver Pineda y la pastora Gladys estuvieron al pendiente de nosotros. Los hermanos de la iglesia estuvieron
llamando y en contacto, y ese apoyo hizo una gran diferencia. Pero también por el otro lado me di cuenta cómo mucha gente desapareció del mapa, y entonces es como si le hubiesen dicho que el COVID se pegaba por el celular o el teléfono. Sencillamente desaparecieron del escenario. Y aunque no lo crean, en medio de aunque recibimos mucho más apoyo, el golpe duele cuando es alguien que tú consideras familia, cuando es alguien que tú consideras íntimo y cercano. Y entonces una de las cosas que aconteció en mi vida fue que me di cuenta que mi círculo social lo tenía mal organizado y no me había dado cuenta. Otra de las cosas que aprendí fue la importancia de los lazos con los hermanos de la iglesia, de recibir ese amor, ese apoyo. Hizo una diferencia increíble en el proceso. Una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, en el proceso fue la sensación de impotencia, ver cómo todo en la casa aparentemente se me estaba desmoronando y yo no podía hacer nada. Cómo la enfermedad entró a la casa y en solo unos días nos sacudió increíblemente. De hecho, voy a abrir un paréntesis, y todavía hasta el sol de hoy mi esposa está luchando con la neumonía. Cuando le dieron de alta en el hospital, la enviaron a la casa sin medicamentos, sin nada, simplemente con oxígeno. Y algunos 3-4 días cuando ella salió del hospital, la neumonía se le pasó al pulmón que tenía bueno y tuvimos que regresar al hospital por segunda vez. Después de ahí se le complicó con que se le aceleraban los latidos del corazón, y todavía hasta hoy estamos luchando con esta situación. Otra cosa que experimenté en esta experiencia en mi caso con el COVID, fue una desconexión en mi vida espiritual, en mi relación con Dios. No dejamos de escuchar predicaciones y enseñanzas, no dejamos de leer la Biblia. Sin embargo, sí fue un golpe bien fuerte en cuanto a mi vida de oración, entre el sentimiento de impotencia, la depresión. Es una de las cosas más difíciles del COVID. No es simplemente la enfermedad, sino que el sentido de impotencia te lleva directo a los pies de la depresión. Según pasaban los días, oraba menos, hasta que a lo último mi oración se redujo a un par de minutos al día. Y esta desconexión con Dios vino acompañada de un cambio de la naturaleza, y poco a poco comencé a notar cómo habían literalmente dos pensamientos en mi cabeza, cómo habían dos deseos, y sabemos que la Biblia habla de esto y que esto es normal, pero ahora era mucho más intenso. Era algo que realmente no te lo sé explicar en palabras, pero comencé a ver el gran conflicto, cómo esta naturaleza poco a poco se levantaba y quería tomar dominio y tomar control. Para serte sincero, en el momento que estoy grabando este episodio, todavía no estoy totalmente recuperado del golpe, ni mental ni emocional, y todavía espiritualmente hablando. Ha sido un golpe devastador, ha sido una experiencia difícil. Sin embargo, también tengo que testificarte que vi el brazo extendido de Dios. Vi la fidelidad de Dios en mi vida en un momento donde yo no estaba al 100. Vi Dios abrir la ventana de los cielos y puedo testificar que no me faltó nada. Los biles se pagaron, no nos atrasamos en nada, no nos faltó comida. Dios movió los corazones de las personas que tenía que mover,
y tengo que testificar que la columna de nube no me abandonó, que la columna de fuego no se alejó de mí, que el maná continuó fluyendo todos los días, que Dios fue fiel en toda esta experiencia. Y como una semana después que me recuperé, que mi rutina entre comillas se volvió normal, pues ya mi esposa está en casa, ya aunque estamos luchando con la neumonía, yo perdí, casi no escucho por el oído izquierdo, son los regalos de despedida del COVID. He estado hablando con las personas y me he dado cuenta de que todo el que lo experimenta queda con, entre comillas, un regalito de despedida de esta enfermedad. Y poco después, 1 o 2 semanas, como estaba diciendo, el Señor en su misericordia comenzó a alcanzarme con su voz. Comenzamos a escuchar la voz nuevamente. Dios es bueno. Y una serie de enseñanzas salió de la experiencia. Y primero quería testificar de cómo fue mi experiencia con el COVID, con la crisis, las cosas que me pasaron, los efectos devastadores, tanto el apoyo como el abandono, y ver la fidelidad de Dios en el proceso. Por algunos episodios me voy a concentrar en una corta serie que se va a llamar Entendiendo el proceso y aprendiendo de la crisis. Te doy gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia en el día de hoy. Te doy gracias por estar hasta esta parte del testimonio. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que ores por nosotros, tanto por mí, por mi esposa, por mis hijos, que Dios nos ayude a terminar de cruzar este camino en el que estamos pasando. Y antes de finalizar, no todo fue malo. Durante el mes de octubre, increíblemente, como dije, Dios había abierto la ventana de los cielos y pues ya estamos a punto de cerrar los trámites de la hipoteca. Vamos a comenzar a ver las casas, y en medio de la crisis y de la opresión que estamos pasando, la Biblia se cumple y nos estamos multiplicando y estamos progresando. Ha sido un caminar duro, ha sido difícil, pero vuelvo y repito, Dios ha sido bueno y su fidelidad ha sido incomparable, inmesurable. Todavía no logro entender todo lo que me quiere enseñar durante esta situación, pero lo poco que he aprendido lo voy a compartir contigo en los próximos episodios. Y ahora sí, para finalizar, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.